no quieren que uno lo diga. No, ese hombre es loco. Ese hombre lo que está hablando de caballar. Ese hombre es muy radical. Radical, este es un cojete. Aquí van a tener que aguantar. Alguien me hizo esta pregunta: ¿qué es la conciencia? Yo le devolví la pelota y le pregunté a ellos qué entendían por conciencia, pero la mayoría de los que hablaron sobre la conciencia, uno se da cuenta de que de alguna manera la comprensión que tienen o la idea que tienen de conciencia es sobre la conciencia moral. O sea, su alcance no llega más allá. Entonces, digo, déjame ver si preparo un video, ojalá que salga corto, de qué es la conciencia. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es la conciencia? La mayoría de personas piensan que la conciencia es una entidad metafísica dada por Dios y administrada por Dios, que no se informa sobre lo que está bien y lo que está mal. Es como dicen, es la voz de Dios, dicen algunos, es la voz de Dios en nuestro interior. O sea, que nos informa sobre lo que está bien y lo que está mal. Es como si Dios nos estuviera vigilando y nos dice, hey, por ahí no, eso está mal. En la versión de Freud, de Sigmund Freud, psicoanálisis, él va a decir que la conciencia es una especie de voz interior, la voz del Padre que está en nuestro interior. Entonces, para ello recurre a estas tres categorías para explicarlo. Por ejemplo, el ello, el yo y el superello. O sea, el ello, por ejemplo, es la parte instintiva que nosotros tenemos, la parte emocional, la parte que quiere, el cuerpo, por ejemplo, que quiere que le den todos los gustos, pero el cuerpo no repara en cuestiones morales, en cuestiones de tradiciones religiosas, ni de tradiciones históricas, ni lazos culturales, sino que el cuerpo es puro instinto. En ese sentido, si le hacemos caso al ello, o sea, al instinto, estamos acercándonos más a la animalidad que al concepto de humano. ¿Qué tú le vas a regalar a tu novia este 14 de febrero? Oh, pile huevo ñema. ¿Y tú? Leche y huevo. Y tú a tu novio le vas a decir todo tu interesito. Exacto. El yo es la parte consciente que tiene que estar vigilante para que el ello no haga de la suya, o sea, para que los sentidos no se nos impongan. Entonces, en ese sentido, el yo es esa parte consciente que siempre tiene que estar vigilante del instinto. Entonces, el super yo es la parte de la conciencia moral, la parte de los valores, o más bien, diría Freud, la parte de donde el padre, o la parte parental, donde quien nos forma a nosotros es la madre, el padre, el hermano, el tutor, es el que nos da los valores, es el que nos dice cuando somos niños lo que está bien, lo que está mal. Pero luego cuando uno crece, que tiene que tomar sus propias decisiones, entonces al tomarla, que no esté el padre ahí, esa voz resuena en nosotros y nos dice, hey, no lo haga, eso está mal. O sea, nos recuerda, es como esa voz que nos lo recuerda. O uno le pregunta, ¿qué diría papá? ¿Qué diría mamá? ¿Qué haría mamá en este caso? Entonces, a eso es que se refiere con esa voz interior. Muchos representan la conciencia, a la conciencia en este sentido moral, ¿verdad? Como el diablito y el angelito que están de un lado el diablito puyándonos para que hagamos, ese sería el ello, y por otro lado el yo diciéndonos lo que no lo debe hacer, y arriba el super yo, entonces la voz de nuestro padre que nos dicen lo que está bien, lo que está mal. Algunos, me di cuenta también de que algunos creen que la conciencia es un órgano que se aloja en nuestro cerebro, o sea, como que la conciencia está alojada en algún sitio. Y bueno, la gran mayoría están convencidos de que existe un solo tipo de conciencia, en este caso la conciencia moral. Por esta razón, cuando vemos algunas acciones absurdas, como la que ocurrió en Santiago, que dos individuos mataron a una niña de 4 años para robarle 200 pesos, y después que la matan, trataron de violarla, nosotros exclamamos, coño, pero es que si su maldita madre no tienen conciencia, o es que esos malditos no tienen la conciencia ni siquiera de un gato, porque hasta un niño de 2 años ya sabe lo que está bien y lo que está mal. O sea, uno no entiende cómo ese tipo de crímenes que resultan ser tan absurdos que uno realmente no puede darle explicación, porque no la tiene la explicación. Pero respondiendo a la pregunta, ¿qué es la conciencia? Debo decir que existen infinidad de tipos de conciencia. O sea, yo podría decir que existen tanta conciencia como objetos son posibles de conocer. Por ejemplo,
yo los otros días pensando en este asunto y que vi un carro parado en la autopista y el que lo estaba chequeando no tenía pinta de ser mecánico. Entonces yo le dije, bueno, es que eso le ocurrió porque él no tiene conciencia de la mecánica del vehículo. Si hubiese sido Bolívar, que es el mecánico mío, que sabe de cosas, desde que él le escuchó alguna cosa ya él sabía lo que venía, porque tiene conciencia de la mecánica y cómo funciona la mecánica. Pero el que no tiene conciencia de eso realmente no se da cuenta y se nos quema el vehículo y no pasa de todo. Entonces yo decía que existen infinidad de tipos de conciencia. Lo único que no existe, y lo descártenlo ahora mismo, es la conciencia de la conciencia. Como decía Sartre, la conciencia es lo que no es y no es lo que es. Eso parece un trabalengua, pero realmente tiene mucho sentido. Atiendan bien, ¿de qué se trata? La conciencia es lo que no es y no es lo que es. O sea, lo que Sartre está diciendo es que la conciencia nuestra está constituida por las imágenes y las impresiones que captamos del mundo. Pero esas imágenes y esas impresiones que captamos del mundo, que se alojan en nuestro cerebro, no están en nuestro cerebro. O sea, nosotros no tenemos el mundo en nuestro cerebro. O sea, por eso él dice que la conciencia es lo que no es y no es lo que es. Es imagen del mundo, pero no es el mundo. O sea, eso quiero que quede claro. Entonces, esto nos lleva a nosotros a decir que la conciencia, como no hay conciencia de conciencia, o sea, no hay conciencia de sí mismo, de sí misma, entonces la conciencia siempre es conciencia de algo. En este caso, conciencia de. ¿Conciencia de qué? Conciencia cognitiva, conciencia moral, conciencia política, conciencia artística o estética, conciencia ecológica, conciencia religiosa, conciencia psicológica. Este caso aquí hago una parte porque la psicología es la que va grabando todos los tipos de experiencia en nosotros. O sea, nosotros aprendemos lo que es bello cuando tenemos una experiencia psicológica y la grabamos. Y eso para nosotros va a ser bello por mucho tiempo, a menos que venga otra experiencia más fuerte y nos la cambie. O sea, se va grabando en nuestra psicología y eso es difícil de cambiar. Por ejemplo, la conciencia cognitiva es la que nos permite darnos cuenta del mundo y de nosotros mismos. O sea, yo ahora mismo sé que soy, de que estoy hablando frente a una cámara y de que estoy en este espacio. Tengo conciencia de mí, tengo conciencia del mundo. O sea, si no tuviera conciencia de mí, no hubiese encendido la cámara, no prendo todas estas luces y no elaboro este guión que estoy siguiendo para... Entonces, tengo conciencia del mundo porque yo sé que lo estoy haciendo para ustedes. Que alguien existe fuera de mí que va a ver esta cosa y que posiblemente tomará en cuenta mis errores y otros que verán los aciertos que tengo. Entonces, hablando de conciencia cognitiva, todos sabemos que si nos lanzamos de un puente, sufriremos golpes terribles que posiblemente nos lleven a la muerte. Todos sabemos que si recibimos una herida y no paramos el sangrado rápidamente, vamos a morir. Eso es conciencia cognitiva. Lo que está frío, lo que está caliente, lo suave, lo rugoso, aquí todo el mundo sabe lo que es eso. Pero debemos hacer un aparte para decir, o una pausa para decir, que este tipo de conciencia también es común a los animales, a la mayoría de los animales superiores. O sea, el delfín tiene conciencia, el cuervo tiene conciencia, el elefante tiene conciencia y muchos otros animales. Por ejemplo, al delfín, cuando se le hace una marca en el lomo arriba, se le pone con un crayón una marca o una pintura, él inmediatamente corre para el área donde hay un espejo y comienza a dar vueltas hasta que ve qué fue lo que le pusieron. Asimismo el cuervo, cuando el cuervo se mira a un espejo, el cuervo no cree que hay otro animal detrás, él sabe que la imagen de él es que se está reflejando. Entonces eso implica que él tiene conciencia de que la imagen de él es la que se refleja ahí. Fíjense que los niños muy pequeños se emocionan viéndose en el espejo cuando no se reconocen todavía, creen que hay otro carajito detrás que le está haciendo mueca. El elefante por igual. O sea que esta conciencia o este tipo de conciencia la compartimos con otros animales o con otras especies. La conciencia moral, por ejemplo, la conciencia moral es la que nos permite distinguir, juzgar, legislar sobre lo que está bien y lo que está mal. Fíjense que he dicho juzgar y legislar. O sea,
todos nosotros estamos en capacidad de legislar, o sea, de hacer la ley moral, y también estamos en capacidad de juzgar lo que hacemos malo y lo que hacemos bueno, y lo que hace malo el otro y lo que hace bueno el otro. Debemos recordar que el concepto del bien y del mal en sí mismo carecen de contenido. Nadie sabe exactamente lo que es bueno y lo que es malo. O sea, esto parece un contrasentido de que un profesor de filosofía esté diciéndole esto a un muchacho que está estudiando medicina, o a otros estudiantes que estudian deporte, o a unos estudiantes que estudian 011, de que el concepto del bien carece de contenido, porque posiblemente lo tenían ellos claro, de que existe el bien y de que existe el mal. Pero si ustedes me siguen la corriente, se darán cuenta de por qué se lo digo. No existe ni el bien ni el mal en sí mismo, porque cada cultura, cada grupo ideológico, cada comunidad lo define como quiere, de acuerdo a sus intereses particulares o a su visión del mundo. O a su visión del mundo. O, si ustedes quieren, analicen. Es la misma moral, los mismos valores morales están aquí en Estados Unidos, en China, en Rusia, en los países musulmanes, en Japón, en África. No. Entonces cada grupo, cada cultura le ha adoptado al bien y al mal de diferentes contenidos. En muchos lugares lo que está bien está mal aquí, y en muchos lugares lo que está bien aquí está mal allá. A eso que me refiero. Me gustaría tratar las expresiones de Emile Durkheim, que son expresiones que ya he tratado en otras ocasiones, pero que es importante señalar porque son clave. Por ejemplo, con relación a esto de la conciencia y del bien y del mal, él dice que no hay que decir que un acto hiere la conciencia común porque es criminal, sino todo lo contrario, que es criminal porque hiere la conciencia común. O sea, hay cosas que son malas porque hieren la conciencia común, porque le molestan a la mayoría de las personas, pero que no es que son malas en sí mismas. Igualmente, podríamos coger el caso de algunas tribus que existían, donde hacerle daño a los extranjeros no era malo. Bueno, porque se habían criado que dentro de las buenas prácticas de su cultura estaba en buscar un extranjero, buscar uno de la otra tribu y someterlo a todos los tipos de tortura. Entonces eso no era malo para ellos. Eso no era malo para ellos. También como algunas tribus que se comen, por ejemplo, a los antepasados, tampoco eso era malo para ellos. O en algunas tribus donde sacrifican a las niñas cuando ya la familia es muy numerosa. Eso está pasando en la India todavía. Entonces eso no es malo para ellos. También decía Durkheim, en ese mismo sentido, apoyando la misma idea, de no los reprobamos porque es un crimen, sino que es un crimen porque los reprobamos. En todo caso, se dan cuenta de que es la sociedad la que decide lo que está bueno, lo que está bien y lo que está mal. En el sentido moral, nosotros podríamos decir que no lo condenamos porque es inmoral, sino que es inmoral porque lo condenamos. Ahí sería bueno hacer el comentario de que la gente dice muy frecuentemente de que no, espérate, las drogas no son malas porque son ilegales porque son malas. De hecho, yo estoy de acuerdo con eso. Si un estado considera de que el consumo de droga hace daño al desenvolvimiento normal porque afecta la conciencia de los ciudadanos y lleva a los ciudadanos en un estado fuera de sí a cometer actos reñidos con la ley o reñidos con las buenas costumbres o con lo que se espera de un ciudadano que vive en libertad, pues entonces el Estado tiene todo derecho no a prohibir la droga solamente, a perseguir y a erradicar todo aquel que rompe el orden social. O sea, en eso no vamos a nosotros a perder tiempo. Como se puede observar, son los grupos los que determinan qué es el bien y qué es el mal, de modo que resulta tarea inútil tratar de buscar valores universalmente válidos para todos los seres racionales, como pretende Kant, por cuanto esta materia es terreno de cada grupo, de cada cultura y de cada época histórica. ¿Por qué de cada grupo? Porque es así, cada grupo elabora sus propios valores, cada cultura también, y cada época histórica, porque lo que era bueno ayer aquí, ya hoy está prohibido, y muchas cosas que eran prohibidas ayer, ya hoy son permitidas. Por ejemplo, les quiero traer el caso de la conciencia de los musulmanes sobre el casamiento de hombres adultos con niñas. Para una sociedad occidentalizada como la nuestra, por ejemplo, el casamiento con niñas
eso resulta inmoral, aberrante en el sentido de que psicológicamente es una enfermedad antinatural e ilegal en esta época. Pero en la época de nuestras abuelas, donde nuestras abuelas se casaron desde que le dio la primera menstruación. Si no recuerden en la obra de García Márquez, 100 años de soledad, lo que pasó con, creo que fue José Arcadio Buendía, que le fueron a buscar una novia, una pareja donde un señor que tenía 3 hijas, y entonces él eligió a una carajita como de 8 años, y le dijeron, pero hey, espérese, pero esa niña todavía se orina en la cama. Y él dijo, no, yo espero. Entonces, ¿qué fue lo que esperó? Esperó a que le llegara la primera menstruación y después de ahí entonces la casaron. Quiere decir que eso era una práctica que en nuestra cultura era prácticamente normal. Pero ya hoy no lo es. Ya hoy es enfermedad. Ya hoy es inmoral, ya hoy es ilegal, ya hoy es todas esas cosas. Para los musulmanes, esta misma práctica es moral, legal, socialmente aceptada. O sea, casar niñas de 7 y 8 años con hombres muy adultos mayores. Para los afganos, como dice el doctor Fadul, que él es afgano, que no perdona, pues los afganos muy poderosos, que tenga en cuenta el doctor Fadul, si él es de esa cuadra, para los afganos muy poderosos, es una práctica normal. Afganos que son empresarios, que son jefes militares, que son tipos poderosos. Es una práctica muy común utilizar a niños pequeños de 8, 9, 10 años, 12, 13, 14, o sea, niños puber, como objetos sexuales. O sea, es su preferencia, su diversión. Le llaman bacha basi. Lo utilizan para divertirse. O sea, los hombres poderosos se divierten teniendo relaciones sexuales con niños. Pero ellos no son homosexuales, dicen ellos, porque tienen su familia, tienen sus hijos, tienen sus mujeres. O sea que, pero también lo bonito es que a ellos no les da vergüenza. No le da vergüenza que se sepa que ellos tienen esta práctica, sino que se sienten orgullosos de poder tener un bacha base, porque es un símbolo de poder. Vaina, cosas que yo no voy a entender, o yo para mí que son puramente homosexuales, porque como dice el doctor Fadul, el hombre que está con otro hombre es un... Va a ser pájaro, todos esos pájaros que hay por ahí. Como ustedes pueden observar, la conciencia moral del sujeto o de los sujetos responde a los valores del grupo que lo ha formado. Los afganos no sienten vergüenza de esta relación porque los valores que lo formaron le dicen que eso no está mal. Para un musulmán que tiene a Mahoma como la figura de mayor autoridad moral, religiosa y cultural, no pensará nunca que es malo casarse con una niña de 7 años. Cuando aprendió desde pequeño que el profeta se casó con Aisha cuando esta tenía 6 años. El profeta Mahoma, que no era loco, se casó con Aisha, que era una hija de un oficial de su ejército, cuando ella tenía 6 años. Aunque se dice que se consumó el matrimonio cuando tenía 9, pero la diferencia entre 6 y 9 no es tanta tampoco. La conciencia del musulmán, por ejemplo, que derribó la Torre Gemela, ¿cómo funciona? O sea, ¿no sabía él que eso era malo? ¿O creía él que eso era el bien? Fíjense que le estoy hablando de que la conciencia es una vaina tan compleja que lo que está bien para uno está mal para otro. Para el occidente, para nosotros, eso es un acto de terrorismo imperdonable. Sin embargo, para ellos, para los musulmanes que se formaron en esa ideología, no lo es. Por ejemplo, para un individuo cuya conciencia moral, política y religiosa, y psicológica incluso, porque lo aprenden con los hechos, estas cosas las aprenden con los hechos, que los norteamericanos representan al infiel, a un corrupto que se burla de ellos y de su Dios y de sus tradiciones culturales. Para él les resultará agradable y correcto matar a los norteamericanos por los medios que sea necesario. No importa los daños colaterales que produzca, o sea, la muerte de inocentes que ellos tengan que producir en la consecución de este objetivo. Pero lo mismo podemos nosotros decir
del soldado norteamericano que se monta en un avión y bombardea objetivos militares en Irak o en cualquier lugar de eso de Medio Oriente. Pero resulta que ahí hay hospitales, ahí hay residenciales, ahí hay viviendas donde viven niños, donde viven muchísimas personas. Pero él no asume que está haciendo nada malo, porque él actúa en nombre del Estado que lo ha mandado. Incluso se cree un héroe, y es un héroe cuando regresa a su país. Es un héroe porque es el Estado que lo ha mandado, y él ha cumplido con lo que el Estado lo mandó. Y de hecho, ahora nos sentimos más libres, más protegidos aquí en Norteamérica, porque ya destruimos a la semilla del mal. Así no, papá. Entonces lo que va viene. Por ejemplo, quiero que observemos este video para analizar cómo la conciencia del romano, la conciencia del judío y la conciencia del cristiano se ven enfrentadas aquí en este hecho. O sea, la escena que se está viendo es a Jesús, la tortura que le están haciendo a Jesucristo. Para el romano, por ejemplo, se puede observar, el romano, para él es una chelcha, es una burla. Torturar, matar a un bárbaro. Para un romano, matar a un extranjero o matar a un bárbaro le da par de tres. A él no le importa nada de eso. Y además, si encima de eso él se cree Dios o el Hijo de Dios, con más razón él se va a burlar de él. Fíjense la risa que tiene este soldado, este estúpido, pues se le ve la cara de estúpido, pero también de ser parte del poder. Entonces él le está dando con gusto. Para el judío que Jesús representa, el tipo que vino a subvertir el orden, el tipo que vino a quitarle lo que ellos tenían como cierto, como tradición, llamándose él el Hijo de Dios. Imagínese usted, Dios en la tierra. Para un judío esa vaina es una cosa terrible, y significaba también la caída de su religión si ellos le hubiesen aceptado eso. De hecho que entonces ellos procuraron la muerte de Jesús y la vieron justificada. O sea, la entendieron y la vieron justificada. Pero para el cristiano, para usted que es cristiano, para mí que soy un cristiano ateo, o más bien un ateo cristiano, no me resulta gracioso que estén torturando a un hombre que realmente no hizo nada y que simplemente ha dicho que es el hijo de Dios, hijo de lo que sea. O sea, para el cristiano, la conciencia del cristiano que ha sido formado, eso no le cae en gracia. Aún para el ateo que fue formado en una cultura cristiana, eso no le cae en gracia. El otro video que podemos ver es el de los norteamericanos bombardeando, el soldado norteamericano bombardeando hospitales. Él no siente que está haciendo nada malo. Él siente que está haciendo, bueno, que él es un héroe. Él siente que es un héroe, así como el que tiró la bomba atómica siente que es un héroe. Este soldado siente que es un héroe. Alguien me preguntó que si la conciencia mata. Yo quise hacer un resumen, no completo, de algunos casos en los que algunos individuos o muchos individuos que se han formado su conciencia moral, política o religiosa en grupos radicales, cuando fallan en lo que la comunidad espera de ellos, recurren al suicidio. Por ejemplo, están el samurái japonés o los samuráis japoneses, que cuando fallaban en una misión recurrían al suicidio mediante la práctica del harakiri, que era introducirse una espada y darle un tiro hacia arriba y un tiro hacia los lados. Pero eso no lo mataba de una vez, sino que lo dejaba desangrándose por horas. Muchas veces un amigo lo ayudaba porque estaba con una espada detrás de él para darle un golpe. Creo que le llamaban el seppuku, para cortarle la cabeza, cuestión de que no sufriera tanto. Pero era una muerte a la que ellos recurrían por una cuestión de honor, o sea, por una cuestión de conciencia. Su conciencia lo había formado para actuar de esa forma cuando fallaban. También tenemos los pilotos japoneses, los llamados kamikaze, que realizaban misiones suicidas para alcanzar algún objetivo militar. O sea, un objetivo militar, o sea, donde las bombas o los disparos no podían llegar del ejército. Entonces usaban el avión
como si fuera un arma. Se estrellaba. Recuerdo lo que pasó con los norteamericanos en la isla esa de Pearl Harbor. Eso era un acto, vamos a decir, que se podría llamar que la conciencia mata, porque el piloto se formaba con esa conciencia de que podía en algún momento morir persiguiendo un objetivo militar. También tenemos los casos de muchos monjes budistas que se prendieron fuego en protesta contra la guerra de Vietnam. ¿Esto cómo lo hacían? Bueno, se iban frente a una embajada norteamericana en el mundo, se echaban gasolina y se incineraban. Eso era un acto de protesta donde el individuo se inmolaba. Es un suicidio, naturalmente, es un suicidio, se podría decir, teatral, porque no es un suicidio que se hace en la intimidad de la casa, sino que se hace en público para que le duela a quien supuestamente él culpa de llevarlo a ese acto. Eso es como el suicida que deja una carta. Y el que deja una carta muchas veces es para echarle un reguero de agua sucia a todo el mundo. O sea, para regarle un mal olor a todo el mundo, hacer culpable a todo el mundo. O de alguna manera para disculparse. Muchos son los casos, como ustedes pueden ver, muchos son los casos de personas que recurren al suicidio por lo llamado cargo de conciencia, como es el caso del usoricida suicida. O sea, usoricida en el sentido de que es una persona que ha matado a su compañera sentimental o a su compañero sentimental y que luego que comete el hecho se da cuenta de que ha cometido un acto terrible y recurre a darse su autocastigo, en este caso a suicidarse. Eso podrían ser casos que nosotros mencionamos como que la conciencia puede llevarnos a la muerte. Tenemos también muchos individuos y grupos que ofrendaron sus vidas en pro de defender o imponer los valores de su conciencia. Ahí tenemos en el caso de Ernesto El Che Guevara, es un luchador, es un hombre argentino, un joven argentino, médico, que estuvo en Cuba, la revolución cubana, y luego muere en Bolivia, defendiendo los ideales de la revolución socialista, quiere decir luchando por los pobres. Está el caso de Camaño. Francisco Alberto Camaño era un coronel, hijo de familia, vamos a decir, que si él quería, después de los acontecimientos de 65, hubiese vivido como le daba su gana, una vida burguesa en una finca o viviendo fuera del país, y no tiene que venir a inmolarse aquí en las Manaclas. Amin Abel Hasbún, que murió precisamente en los 12 años de Balaguer, lo mató la policía. Ese muchacho era hijo de comerciante, ese muchacho pudo tener un futuro brillante, y sin embargo la conciencia política que él tenía, o sea, la ideología que tenía, lo llevó a exponer su vida de esa manera. En el caso de Orlando Martínez, por igual, que también murió a mano de Balaguer. Vamos a decir, vamos a echárselo a Balaguer para no decir que fue otro. Bueno, pues finalizando, debemos decir estas cosas solamente para información. Por ejemplo, la conciencia del talibán que le disparó a Malala, la joven que en medio de aquella sociedad teocrática proclamó el derecho a la educación de la niña en Pakistán, está tranquila porque él obró correctamente al tratar de eliminar a la pequeña infiel que con su atrevimiento de pedir educación para las niñas pretendía desconocer la sabiduría divina del Corán, que establece claramente qué es lo que deben hacer los hombres y qué es lo que deben hacer las mujeres en esa sociedad. O sea, un individuo, un hombre que le dispara a una joven, o sea, a una joven en la cabeza, tiene su conciencia tranquila porque cree que hizo lo correcto. Porque esta joven, según él, oiga, que lo que pedía esta joven era derecho a la educación
para las niñas. Derecho a la educación para las niñas, algo que aquí no se cuestiona, pero en esa sociedad dirigida por radicales religiosos musulmanes, talibanes como le dicen, que son musulmanes, eso era un crimen. Sin embargo, su conciencia está tranquila por eso, porque ella era una pequeña infiel desde su punto de vista. ¿Puede la conciencia? Es otra pregunta que se me hizo. ¿Puede la conciencia o puede nuestra conciencia aconsejarnos hacer el mal? Bueno, la respuesta a esto es que la conciencia siempre aconseja hacer lo correcto. Esto parece una contradicción, pero no lo es. La conciencia siempre aconseja hacer lo correcto. Entonces alguien me podría preguntar, profesor, entonces ¿por qué usted es malo? Si la conciencia siempre aconseja hacer lo correcto. Bueno, quizás porque yo no le hago caso a la conciencia. Por eso, o tú que me hiciste la pregunta, ¿tú eres bueno? No, tú no eres bueno tampoco. Entonces, ¿por qué tú eres malo? Si la conciencia tuya siempre te ha dicho lo que es bueno y lo que es malo. Porque tú tampoco le has hecho caso a tu conciencia. Así que no me señale a mí, señálate tú mismo. La conciencia siempre aconseja hacer lo correcto. ¿Por qué entonces hay gente mala? ¿O por qué la gente hace cosas malas? Bueno, podrían existir múltiples razones o muchas razones. La primera podría ser porque la gente no le hace caso a su conciencia. Eso ocurre con frecuencia. Ocurre con más frecuencia de lo que usted se imagina. Usted vive violando los mandatos de su conciencia a diario. Usted vive traicionando su conciencia. Diría Sartre, usted vive con una conciencia de mala fe, mintiéndose a sí mismo. Recuerden la salsa de Gilberto Santa Rosa, que dice, titulada La conciencia. Ahí él plantea el conflicto moral entre un hombre de 50 años aproximadamente, que está perdidamente enamorado de una muchacha de 20. Según los valores de su conciencia, esto no debe ser, porque ella podría ser su hija, y a él no le gustaría que su hija de 20 tenga una pareja de esa edad. Sin embargo, ¿qué hacer? Podría ser una cosa o la otra, pero la conciencia le dijo lo que era correcto en su cultura. Ojo, en su cultura, o sea, esa relación está mal vista en una determinada cultura, porque en otras culturas, como ya vimos en el caso de los musulmanes, se casan con adolescentes, con personas más jóvenes, pero en nuestra cultura eso se ve con ojeriza. Se ve con ojeriza porque se cuestiona un poco la cuestión de la libertad, de por qué una diferencia de edad tan grande. Finalmente nos despedimos con un chiste que vi en la TV. O sea, un chiste, pero no es chiste. Realmente no es chiste. Es lo más serio que yo he visto, pero que hay tanta ingenuidad en estos que hacen el anuncio, la Junta Central que lo difunde y los periodistas que se apretaron para esta sinvergüenza. Oigan qué es lo que dicen. Oiga qué cosa. No actúe contrario a tu conciencia. O sea, es diciéndole a la gente del pueblo, no actúe contrario a tu conciencia a la hora de votar. Vota según tu conciencia. Oiga, hermano, usted no está diciendo nada. ¿Por qué? Porque yo he visto amigos que son PRDistas, por ejemplo, que eran PRDistas en su vaina, que le enseñan desde chiquito a su muchachito, como si fuera el juego de pelota, que hay que odiar a los otros partidos y querer a eso. O sea, esos niños no le importa que eso sea bueno o que sea malo. Ellos aprendieron una experiencia psicológica, fue de que el hacho prendido era el partido bueno porque se lo dijo su papi. Igualmente los que son del PLD o los que son reformistas. Es un asunto que dicen, coño, pero un joven, ¿cómo un joven va a ser reformista? Compadre, usted no está entendiendo nada. El joven puede ser, no reformista, no puede ser más conservador de ahí. Depende de quién fue que educó su conciencia, quién fue que le dio los valores. Entonces es una ingenuidad decir, no actúe contrario a tu conciencia en las elecciones. No venda tu voto. ¿Y quién te ha dicho a ti de que vender el voto es un acto contrario a la conciencia del tipo? Ese tipo que vende el voto no le importa esa maldita vaina, lo que está pasando, de que el país, él no entiende nada de esa vaina. Lo que él ve es el inmediatismo de unos 200 pesos que él no tiene, unos 500 pesos que él no tiene, que se lo van a dar. Ah, pero no, tú eres un clase media, que a ti 200 pesos no te hacen nada. No te hacen nada, tú no entiendes el problema de él. Tú no lo entiendes el problema de él, porque 500 pesos para ti tú lo coges para echar medio galón de gasolina. Pero hay gente
que hasta comerse un helado es una cuestión que le da una gran satisfacción. Entonces, entiende que decir ese disparate, tú no estás diciendo nada. Haz lo que tu conciencia te diga. Ah, sí, ese es el mejor consejo. Haz lo que tu conciencia te diga. Como quiere hacer lo que su conciencia le diga, no, lo que sus intereses, lo que él le dé su maldita gana, porque no hay forma de controlar eso. O sea, eso es lo que lleva a un pueblo cuando no se educa y cuando se le somete, no por el Estado solamente, porque los artistas y los periodistas que están diciendo esa vaina son parte de este sistema. Son parte de este sistema que mantienen este sistema porque ellos viven de los anuncios de los empresarios, que son unos explotadores, y viven de los políticos también haciéndole vaina. O sea, ellos lo que viven es un show, para que seamos claros, es un show. Cuando el PLD comenzó en el poder, todos los periodistas eran PLD, porque era lo que estaba novedoso, y también porque era lo que daba anuncios. Ya el pueblo le hiede del PLD y ahora todos están haciendo el transfer, todos están tratando de cambiarse para el otro lado. Hermano, eso es avivatura. Eso es avivatura, eso es ponerse adelante para seguir chupando de la teta del próximo que viene. Es decir, que usted puede engañar a otro, pero a mí usted no me va a engañar. Las personas son corruptas porque no tienen conciencia. Eso es falso. Eso es falso. Quien más conciencia tiene de lo que está haciendo es el corrupto. El corrupto no es un estúpido. El corrupto es un tipo habilidoso que sabe lo que está haciendo y tiene conciencia plena del daño que hace su corrupción y del bien que le hace a su economía su corrupción. O sea, él no es un ingenuo. O sea, el corrupto tiene conciencia, tanta conciencia, pero es una conciencia distinta a la tuya y a la mía, que creeremos que el país funciona institucionalmente porque nosotros vivimos de nuestro trabajo. Es diferente, ¿entiende? Nada más absurdo que esta expresión, porque la verdad es que podrían existir tanta conciencia como personas en el mundo. Nadie nace con conciencia, ya lo había dicho. La conciencia se forma en el medio y con los valores que recorremos del mismo medio. No es verdad que para una financiera, este es un ejemplo que hay que ponerle atención. No es verdad que para una financiera es inmoral quitarle el carro a un deudor que ha pagado el 80% de su deuda. La financiera te quita el carro, tú habiendo pagado el 80%, y no siente que está haciendo nada malo, siente que está haciendo lo correcto. Tú no pagaste, te faltaba un 20%, y él siente que no está haciendo nada mal. Siente que no es inmoral, vive bien con su conciencia, e incluso le dice a sus hijos de que él es un hombre exitoso. Pero si vamos, desde el punto de vista legal, vamos a decir que no hay discusión, porque las leyes son hechas para joder al más pobre, para joder al más indefenso. Son las leyes que estos periodistas y que toda esta gente que vive del sistema apoyan y han apoyado y mantienen a este sistema. Entonces, no va a haber cambio mientras tengamos el mismo sistema. O sea, estemos claros en esa cosa. Entonces, si él tuviera una conciencia moral igual que la que yo pretendo tener y la que yo pretendo que ustedes tengan, no sería más correcto desde el punto de vista moral que al quitarle el vehículo, la financiera lo venda y le devuelva, que se cobre lo que le falta, la deuda que le falta, y que le devuelva lo que le sobra al dueño del vehículo? Pero no, la financiera te quitan el vehículo, lo venden y no te dan nada. Los bancos y las asociaciones te quitan tu casa si tú la pusiste en garantía y no puedes pagar. Aunque tú hayas pagado el 90%, te la quitan por un 10% que te falta. La venden y no te dan un peso de eso que tú invertiste. Quiere decir entonces que aquellos no tienen conciencia, que esa gente no tiene conciencia. No, ellos sí son conscientes, pero se hacen lo loco, o más bien tienen una conciencia distinta a la de nosotros, una conciencia que le dice que robar está malo. Ah, no, eso no es robo porque las leyes dicen que no es robo. Pero desde el punto de vista moral, ¿eso está bien? No, no está bien.
pues yo espero que este esfuerzo que hemos hecho para aclarar un poco lo que es la conciencia no haya sido un esfuerzo inútil y resulte que ahora ustedes terminen sabiendo menos de la conciencia que lo que sabían antes de ver este video. Pues nos vemos la próxima. No me van a callar. Muerto nada más. No me van a callar.